Bueno, la Biblia nos muestra para aquellos que son jóvenes, que están comenzando, la importancia de nosotros tener referentes. Tú vas a ver que desde el Antiguo Testamento, Josué siempre estuvo con Moisés. Elías estuvo con Eliseo. Pablo estuvo con Timoteo. Entonces, a veces, aún antes de servir a Dios en un ministerio de liderazgo, nosotros deberíamos aprender a servirle a otros. Dios le enseñó a Josué a servirle a Moisés para que eso lo preparara para servirle al Señor cuando Él iba a introducir al pueblo de Dios en la tierra prometida. Entonces nosotros debemos tener buenos referentes y servirles a ellos también, aprender con ellos, porque eso va a ser un efecto muy positivo en nuestras vidas. Y como decía el hermano Miguel Núñez, aquel que no ha aprendido a seguir a otros no está en la capacidad de servir tampoco. Aquel que no ha aprendido la sumisión, la obediencia, aquel que no ha aprendido la humildad de escuchar, de aprender, de guardar silencio, no estará preparado para servir a otros. El líder, el siervo de Dios, primero tiene que estar en sujeción a aquellas personas que Dios le ha puesto. Y esas personas se vuelven un referente, ¿sí? Yo podría decir que una de las grandes concesiones o los grandes regalos que el Señor dio a mi vida fue en el momento de conocerle, ver hombres de Dios, caminar con ellos, en el sentido de poder estar viendo ahí, aprendiendo, viendo el ejemplo de esos hermanos que comenzábamos a trabajar y las 3 de la mañana no era tarde para ellos y a las 7 de la mañana seguíamos trabajando, y a pesar de que podríamos hablar de muchas cualidades que ellos tenían, elocuencia, inteligencia, erudición, una de las cosas que yo aprendí en mis primeros años viendo a estos hermanos y estando a los pies de ellos es que realmente el siervo de Dios es un hombre trabajador. Y eso generó un impacto en mi vida, ver cómo estas personas eran tan sacrificadas en el servicio, tan diligentes en el servicio, tan comprometidas con tanto amor, con tanta reverencia, con tanta pasión, con tanta diligencia. Eso trajo un impacto en mi vida. Y doy gracias al Señor por esos muchos años que me permitió estar con estos hermanos, porque tú aprendes viendo, ¿no? Y tú aprendes realmente lo que es el servicio cristiano, no solo en la predicación, no solo escribiendo un libro, no solo estando ahí al frente, sino uno se da cuenta que si no hay trabajo, no hay bendición, que si no hay disciplina, no hay recompensa. Entonces, aquellos jóvenes que aprendan de buenos referentes, que busquen hombres de Dios que los puedan influenciar en su andar, porque eso va a tener un impacto. Y aquellos que tal vez no tienen esa oportunidad de tener realmente hermanos que tengan ese perfil y esa gloria en su vida, en su ministerio, yo les recomendaría mucho la lectura de biografías cristianas. Las biografías cristianas tienen un impacto porque nos muestran la obra de Dios en hombres simples y débiles como nosotros, mas que fueron usados grande y poderosamente en la historia. Yo hace poco estuve compartiendo una serie de historia de la iglesia con los hermanos, y el leer tantas biografías y tantas historias cada vez llenaba mi corazón de alegría, y también cada vez me daba cuenta por qué nuestro cristianismo languidece y es tan débil. Porque no tenemos líderes fuertes, sacrificados, fervorosos, diligentes, no los tenemos. Y esa falta de referentes ha causado que nosotros caigamos en un estado de adormecimiento espiritual. Entonces, tener esas referencias vivas del poder de Dios, de la gracia de Jesucristo, de la obra del Espíritu Santo, va a hacer que los nuevos creyentes tengan un camino por donde andar. Entonces, si no tienen hombres con los cuales puedan caminar, pues la Biblia está llena de ejemplos, pero también la historia de la iglesia. Y el leer la vida de los mártires, leer la vida de los misioneros, el leer la vida de los reformadores, el leer la vida de aquellos grandes hombres que trajeron grandes avivamientos para el pueblo de Dios, nos despierta tremendamente para buscar al Señor, para amar y desear también poder tener ese tipo de vida que se puede vivir en Cristo en nuestros días.